Buenos días, muy buenos días. Mi nombre es Jacqueline Sarria. Voy a ser su docente del curso de biología en este corto ciclo de verano. Estoy segura que mis demás colegas ya les han dado la bienvenida, les han deseado un feliz año, pero de todas maneras, chicos, bienvenidos a este ciclo, bienvenidos a la plataforma virtual de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de su SUSEPRE, y vamos a iniciar. A ver, me faltaba este archivo. Ya, ahora sí. Ya tengo listo nuestras diapositivas. Y listo. Y nuestra separata. Muy bien, a ver. ¿Sí se me escucha, chicos? ¿Sí se me escucha bien? Sí, Miss. Sí, Miss. Se la escucha. Ya, listo. Sí, Miss, buenos días. Muy bien, chicos. Muchas gracias. Muy buenos días nuevamente con todos. Muchas gracias por la confirmación. Y ahora sí, vamos a compartir nuestra pantallita. Ya está. A ver, vamos a iniciar nuestra sesión del día de hoy. Vamos con nuestra primera sesión de biología. Recuerden algo muy importante. Aquellos que van para las áreas de ciencias, ciencias básicas, ciencias de la salud, ¿sí? Aquellos a los que les viene más de 5 preguntas de biología, recuerden que deben de complementar lo que se les enseña en las diapositivas, ¿sí? Complementarlo con toda la información que ustedes tienen en su manual, ¿no? Acá está. ¿Sí? Deben de complementarlo y también, si es que van para esas áreas de ciencia, complementarlo con la información del libro, ¿sí? Deben de complementar la información, pues obviamente 2 horas, sabemos que no nos alcanza, ¿no? Para darlo todo a detalle, ¿sí? Solamente mencionarles ello, no olviden complementarlo. Si van a las áreas de letras, ¿no? O sea, si les vienen 3, 4 preguntas de biología, presten atención a la clase, anoten todo y con eso suficiente van a poder responder las preguntas porque obviamente a esas áreas les vienen preguntas de mayor nivel en cursos de letras, ¿no? O matemáticas, dependiendo. Ya chicos, así que todos bien, bien atentos, por favor. Vamos a iniciar con nuestra primera sesión, antes que nos gane el tiempo. Como sabemos, el término biología. Bio significa vida, ¿no? Logos es el tratado, estudio de la ciencia que estudia la vida. Así es como se entiende la biología. Sin embargo, es importante mencionarles que la biología estudia no solo seres vivos. Son dos conceptos diferentes, ¿no? Estudia la vida, pero no solo seres vivos. Jean-Baptiste de Monnet, conocido como Caballero de Lamarck, o solo Lamarck, ¿no? Este naturalista francés, todos lo recuerdan a Lamarck. Sí, con el nombre de Jean-Baptiste de Monnet quizás no mucho, pero Caballero de Lamarck o Lamarck, él es el mismo que propuso su teoría de los caracteres adquiridos, ¿se acuerdan? De las jirafas. Ya, él es la misma persona, ¿sí? Es la misma persona. Jean-Baptiste de Monnet, Caballero de Lamarck, es quien acuña por primera vez el término biología, quien especifica que comprende todo lo que se relaciona con cuerpos vivientes, sobre todo a nivel de su organización, su desarrollo, su composición. ¿Sí? Ahora, en el caso de Lamarck, recuerden que él participó activamente en sus aportes a esta ciencia. Pero algo más importante aún, deben de prestar atención aquí, que dice que comprende todo lo que se relaciona con cuerpos vivientes. Es decir, que no estudia solo cuerpos vivientes, estudia también todo aquello que se relaciona con seres vivos. Por eso la biología tiene un área específica que estudia a aquellas estructuras no vivientes, pero que pueden dañar, afectar o alterar a un ser vivo.
Estamos hablando de los famosos virus. Los virus son estructuras, organismos no vivos, ¿sí? Son organismos no vivos. Sin embargo, ellos van a afectar a seres vivos, no solamente animales, por si acaso. Todos conocemos a los virus, obviamente después de esta terrible pandemia, todos ya conocemos a los virus, pero los virus no atacan solo a personas. Los virus atacan en general a animales, pueden atacar a plantas, protozoarios, bacterias. Créanme que hay una gran variedad, ¿sí? Una gran variedad. Pero ¿cuál es la particularidad? Que los virus suelen atacar a una especie en particular. Los virus no suelen atacar mucho a varias especies a la vez. Es uno, nada más, ¿sí? Usualmente. Cuando nos encontramos con un virus que puede ir de una especie a otra, que puede saltar esa barrera evolutiva de la especie, pues estamos frente a una monstruosidad. La gripe aviar, la gripe porcina, los tipos de coronavirus, ¿verdad? Generan pandemias porque puede ir de una especie a otra. Usualmente si tu gatito está resfriado o tu perrito está resfriado, así te estornude en la cara, el perrito no te contagia, ¿verdad? Pero cuando un animal puede contagiar su enfermedad a un humano, ahí estamos frente a algo grave. Debido a esa relación que tienen los virus con los seres vivos, es que surge, ¿no? Obviamente, todo esto de la virología, ¿sí? Que es la ciencia que estudia a los virus. Lo vamos a ver en unos instantes. Por aquí, miren. Los dominios de la biología se dividen en dominios, obviamente, porque no todas las áreas estudian todos los aspectos de los seres vivos. Los seres vivos tienen diferentes aspectos en los cuales se puede, ¿no? Los cuales eh, se puede abarcar, se puede estudiar y profundizar, así como también en su clasificación y sus diferentes tipos. Por ejemplo, la bioquímica, sabemos de que estudia específicamente a las moléculas orgánicas que forman parte de los seres vivos. La biofísica estudia los fenómenos físicos, fenómenos mecánicos que ocurren en los seres vivos. La biología celular estudia a la célula en su totalidad, pero ojo, cuando hablamos de la célula, no lo confundas con biología molecular. Biología molecular es la ciencia que estudia la forma de expresión de seres vivos, o sea, es decir, de su ADN. La biología molecular estudia el comportamiento de la molécula de ADN y su expresión, ¿sí? En cambio, la biología celular estudia básicamente a las organelas y el funcionamiento interno de las células, ¿sí? Es diferente, es totalmente diferente. Histología estudia, tal como lo observas, los tejidos. Hay histología vegetal e histología animal, ¿no? La paleontología estudia, obviamente, restos fósiles. La taxonomía, y ojo, no solo restos fósiles hablando de huesos, ¿ah? Sino toda evidencia de vida pasada. Ojo ahí, toda evidencia de vida pasada. La taxonomía estudia la clasificación y organización de los seres vivos. La ecología estudia la relación de los seres vivos con su medio ambiente, sean depredadores, sean presas, sean lo que sean, sea cual sea su comportamiento, su nivel en la cadena trófica. La ecología estudia cómo se relacionan los organismos con su medio ambiente, ¿sí? Etología es la ciencia que estudia el comportamiento,
el comportamiento. La genética estudia no al ADN como tal, sino va más allá. La genética estudia la herencia y la variabilidad. ¿Sí? La herencia y la variabilidad. La virología, aquí está lo que les mencionaba, estudia los virus y los virus no son seres vivos. Sí, no son seres vivos. Pueden mutar porque tienen ácido nucleico, pero no son seres vivos. La bacteriología, su nombre lo dice, a las bacterias. Protozoología, a los protozoarios. Recuerden que bacterias y protozoarios son totalmente diferentes. Las bacterias son células procariontes y los protozoarios son células eucariontes. Recuerden eso, eucariontes. La micología estudia a los hongos. Hongos en general, sean hongos unicelulares, parásitos de la piel, o sean hongos multicelulares, ¿no? Como las setas. La botánica estudia a las plantas, la zoología a los animales, la evolución estudia al desarrollo del hombre y la evolución en general, y no solamente del ser humano, sino también de todos los seres vivos. Son los mecanismos con los cuales los seres vivos hemos logrado adaptarnos y sobrevivir hasta el día de hoy. La biotecnología es una aplicación de la ingeniería en ciencias biológicas y la bioinformática es la ciencia que estudia in silico, es decir, en computadora, las secuencias de ADN, las secuencias de proteínas, ¿no? Para poder hacer predicciones moleculares. Aparte de estas áreas, ¿sí? Hay áreas bastante particulares que han venido antes en examen, tanto de la pre como en examen de admisión, pues están también en el libro de la pre. Y son específicamente áreas que se encuentran en zoología. Sí, ahora vamos a ponerlo chiquito nomás. Te menciono cuáles son, ¿sí? Ornitología, que es el estudio de las aves. Mastozoología, que es el estudio de mamíferos. Ahora sí. Ictiología. Ictiología, que es el estudio de los peces. Herpetología. Herpetología, que es el estudio de reptiles y anfibios. ¿Sí? Esos son... Ay, disculpen, mi teclado está fallando, creo. Esas son algunas de las áreas. Si es que ustedes van a, como les mencionaba, ¿no? A ciencias básicas, o si es que van a ciencias, ¿no? de la salud, los cursos en donde, en los exámenes, las áreas en donde vienen 10, 8 preguntas de biología, les vienen ahí preguntas ya un poco más fuertes, ¿no? Más específicas. Por eso les hago hincapié en esto. Estas son las áreas de zoología, ¿no? Y que se dedican a estudios específicos de ciertos grupos de animales. Muy bien. Ahora, justo este gran debate que mencionábamos de los virus, que no son seres vivos, pero que sí atacan a los seres vivos, etcétera, etcétera. Todo el mundo dice, ya, pero entonces, ¿qué es lo que me define a un ser vivo? ¿Qué cosa lo define? Las características que poseen los seres vivos varían de acuerdo, obviamente, varían de acuerdo a qué organismo nos referimos. Por ejemplo, pero ojo, todos tienen movimiento, irritabilidad y coordinación, crecimiento, adaptación, reproducción, metabolismo, homeostasis y organización específica.
Todos los seres vivos, todos, absolutamente todos, tienen estas características, pero se manifiestan de forma diferente. ¿A qué me refiero? Te doy un ejemplo. El movimiento. El movimiento es característica de todos los seres vivos. O sea que todos se mueven, claro, pero no todos se mueven igual. Aquí vemos el movimiento de un animal, que puede ir de un punto a otro punto, ¿verdad? Y aquí, por física, sabemos que esto es un movimiento mecánico conocido como desplazamiento. Los animales tenemos la capacidad de desplazarnos, ¿sí? Desplazamiento. Ese no es el tipo de movimiento que tienen las plantas. ¿Y las plantas se mueven? Claro que sí, pero no con el aire, ¿no? No, que se mueven con el aire. No, 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 no. Las plantas tienen movimientos que nosotros no lo veamos. Con nuestros ojos humanos que son tan limitados, eso no quiere decir que no se muevan. La ciencia ha estudiado muchísimo a las plantas y las sigue estudiando porque son todo un enigma en diferentes aspectos. Las plantas son una cosa pero increíble. Estos seres vivos tienen diferentes tipos de movimientos como las nastias, los tropismos, movimientos que a veces no son visibles a nuestros ojos, movimientos muy lentos, pero se mueven, ¿no? Algunos movimientos rápidos, dependiendo, como en el caso de las plantitas carnívoras, ¿no? Muy bien, entonces a eso es a lo que vamos. Tengamos en cuenta que los seres humanos o los animales no son la medida de la vida. Primero tenemos que tener muy en cuenta eso. Los organismos unicelulares, como las bacterias, los protozoarios, también se mueven. Ah, pero ¿cómo se mueven? En el caso de estos organismos, ellos se mueven gracias a sus estructuras, sean flagelos, sean cilios, ¿no? Ellos se mueven, ¿sí? Se van a mover. Y, y van a tener la característica de la locomoción. O sea, es diferente, ¿no? Es diferente. La locomoción es otra forma de movimiento en estos individuos. ¿Sí? Irritabilidad y coordinación. ¿Qué significa? Irritabilidad, recuerda que es cuando podemos sentir. Irritabilidad es la capacidad de sentir. Coordinación es la capacidad de responder a ese estímulo. Irritabilidad y coordinación van de la mano, obviamente, porque así como sabemos, ¿no? Percibir, sentir, también debemos de, respon- de responder, ¿sí? Irritabilidad y coordinación. Y las plantas y las bacterias y los protozoarios también sienten y también responden. Pero repito, no esperes a que respondan igual que un ser humano, ¿no? No esperes a que respondan todos igual que un animal. No todos responden de la misma manera, pero sí todos tienen la capacidad de irritabilidad y coordinación. Luego viene la característica de crecimiento. ¿Sí? En esta característica nosotros vamos a encontrar que los organismos crecen de diferente manera, de diferente forma, diferente tamaño. En el caso de los animales, nuestro crecimiento es limitado. Los animales tenemos una programación genética de crecimiento por especie. Y en algunos casos, obviamente, ¿no? Este crecimiento es variado. Pero no solamente es eso. En los animales el crecimiento depende de la alimentación, depende de la contaminación, o sea, hay varios aspectos que intervienen en el crecimiento de un animal. Pero para el crecimiento de una planta, las plantas crecen, 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 crecen al infinito.
¿sí? Crecen muchísimo. ¿Y por qué les digo al infinito? Es que si nos ponemos a pensar, si tú podas el césped, podas una planta, ¿qué ocurre? Crece, vuelve a crecer. ¿Qué pasa si un árbol no lo cortas? Crece, 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 crece y nunca deja de crecer. Una característica particular de las plantas es eso. Crecen indefinidamente. Tienen esa capacidad. Los animales no. Tenemos un límite, ¿no? Y de ahí ya va cambiando, ¿sí? Las plantitas no. Igual los organismos unicelulares. Cuando surgen organismos unicelulares, ¿no? También crecen, se desarrollan hasta cierto punto. Otra característica muy importante es la adaptación. La adaptación es la capacidad de todos los organismos que existen hasta el día de hoy para, para poder existir y adaptarse a las adversidades del medio, ¿sí? Esa es la característica de adaptación. Todos los seres vivos tenemos que adaptarnos. ¿Qué pasa si un organismo no se adapta? Uy, olvídate. Si un organismo no se adapta, pues ya se murió, ¿no? Si alguien no se adapta, no logra no logra sobrevivir. Así de directo. La reproducción aumenta el número de individuos, ¿sí? La reproducción aumenta el número de individuos en una población. Y aquí algo muy importante. No importa cómo, pero si al final del proceso hay un organismo más, eso es reproducción, ¿sí? Va a ser reproducción. En el caso de la reproducción sexual, ojo, la reproducción sexual no incluye coito, ¿sí? La reproducción sexual no incluye contacto sexual, no incluye coito. La reproducción sexual, ¿qué implica entonces? La reproducción sexual lo que implica son gametos, óvulo y espermatozoide. Eso es lo que implica. Y para óvulos y espermatozoides no siempre tiene que haber contacto sexual. ¿Sí? No siempre. Como en el caso de los peces, las estrellas de mar que solo liberan gametos, en el caso de organismos hermafroditas que producen ambos óvulos y espermatozoides, ¿no? Y en el caso de la reproducción asexual, es aquella reproducción en donde los organismos van a reproducirse sin necesidad, ¿no? Sin la necesidad de algún, sin la necesidad de algún gameto. Simplemente se hace la bipartición, ¿no? Se dividen o por gemación o por esporulación. Tienen diferentes estrategias. El metabolismo es aquella característica que permite el funcionamiento de nuestro cuerpo. Y este metabolismo se da gracias a las enzimas. Gracias a las enzimas es posible el metabolismo. Sin enzimas no hay forma, ¿sí? No se podría. La homeostasis es la capacidad de autorregulación. En la homeostasis nosotros encontramos que los organismos pueden regularse, ¿sí? Logran regular su funcionamiento interno. Por ejemplo, lo que estamos viendo en pantalla es una persona, ¿no? Que ha hecho una maratón, que ha corrido y está transpirando, está sudando, ¿no? Efectivamente. ¿Y qué pasa ahí? Bueno, lo que va a pasar a continuación, ¿no? Lo que va a pasar a continuación ahora es que, lo que va a pasar ahora es que va a cambiar el metabolismo de tal forma de que esto no le genere algo que perjudique. La homeostasis es la capacidad de autorregularse. ¿Qué pasa si una persona hace demasiado ejercicio? ¿Sí? ¿Qué pasa si una persona
hace demasiado ejercicio, si una persona está muy con demasiado calor corporal, ¿no? Lo que va a ocurrir, lo que va a ocurrir es simplemente que empieza a transpirar, se dan cuenta que el metabolismo genera un nuevo proceso, ¿sí? ¿Y qué es lo que va a ocurrir ahora? Lo que va a ocurrir es que los organismos van a cambiar la ruta metabólica para tener algo que los ayude a sobrevivir, a resistir ese, en este caso, ejercicio excesivo, y la persona empieza a transpirar. Es toda una comunicación metabólica dentro del cuerpo del ser humano. Y de esa manera, la temperatura interna corporal ayuda a mantenerse. ¿Por qué? Porque la transpiración, ¿sí? La transpiración lo que va a hacer es, mantener la piel, la superficie, la va a mantener fría, ¿sí? Eso es lo que va a hacer lo que va a hacer nuestro sistema. La homeostasis lo vemos en todos los seres vivos. El caso de la transpiración y el ser humano, obviamente, es solo uno de los tantos tipos, que tenemos, ¿no? Solamente uno de todos los que hay, porque hay varios tipos, definitivamente, hay varios tipos de homeostasis, de respuestas frente a algún problema, algún cambio metabólico en el ambiente, ¿no? O al que el ser vivo se ha sometido. Y la organización específica se refiere a aquella estructuración interna de los seres vivos para el correcto funcionamiento. Es decir, aquí estamos viendo un pequeño ratoncito, un organismo. Pero este ratoncito, este individuo, está formado obviamente por sistemas. Sus sistemas funcionan correctamente gracias a que sus órganos están correctamente conectados. Los órganos están formados por tejidos, algunos tejidos, unos más especializados que otros, ¿verdad? Y por último, recordemos que los tejidos están organizados gracias a las células. Ajá. Entonces, aquí lo que estamos encontrando es toda una organización. Y ojo, si hablamos de una bacteria, ¿tendrá organización específica? Claro que sí, pero la bacteria no tiene la misma organización específica que este organismo. La bacteria tiene una organización específica intracelular. Tiene átomos, moléculas, macromoléculas y todo funciona perfecto. Una bacteria nunca la menosprecies. Por más que sean los organismos más simples, los seres vivos más simples, por más que sean células procariontas o procariontes, recuerda, ¿una bacteria nos puede matar? Claro que sí, no lo dudes. Antes del descubrimiento de la penicilina, las bacterias nos mataban, pero a su antojo. Sí, las bacterias son organismos unicelulares. Ellos no forman tejidos, tampoco forman órganos, menos sistemas, pero una bacteria sí es un individuo, teóricamente. Sí, son individuos. No se olviden de ello. La organización específica también es variable de acuerdo a cada organismo. ¿Sí? Muy bien. Ay, ¿qué pasó? ¿Por qué no avanza? Ya, ahora sí. Muy bien, entonces, de acuerdo a los niveles de organización, como les mencionaba en los seres vivos, el primer nivel que encontramos es el nivel subcelular.
Luego viene el nivel celular, luego el tisular, organológico, sistémico, individuo, población, comunidad, ecosistema, ecosfera y biosfera. ¿Y por qué te lo presento de esta manera? Recuerda, partimos del interior de la célula. Jóvenes, en biología, la unidad de medida es la mínima unidad de vida. Y la mínima unidad de vida que nosotros tenemos es obviamente la mínima unidad de vida es la célula. Aquí hay una gran diferencia con química. En química, la unidad de medida obviamente son los átomos, ¿sí o no? En química, ustedes parten de los átomos. En biología, el átomo no es un ser vivo, no, para nada. El átomo no es un ser vivo. ¿Listo? El átomo es parte de la célula. Y en la célula hay átomos, claro. Está el calcio, está el sodio, el potasio, los hidrógenos, el cloro, ¿no? Todos ellos como aniones o como cationes, ¿no? Pero están. El punto es ese. Los átomos están libres en el citoplasma porque van a cumplir alguna función, ¿verdad? Alguna función van a cumplir. Por ese motivo hay átomos. Hay moléculas, claro que sí, como moléculas de agua, moléculas de oxígeno, moléculas de CO2, la glucosa. Hay diversos tipos de moléculas, efectivamente. También tenemos diferentes tipos de moléculas. Macromoléculas, como por ejemplo, ¿no? Moléculas muy grandes como el ADN, moléculas como proteínas unidas que forman ya alguna estructura. Sí, esas son macromoléculas. Los complejos supramoleculares es la organización de estas macromoléculas para formar algo más grande. Sí, cada vez más y más grande. ¿Entendido? Y por último, las organelas, que es el subnivel organular, vamos a encontrar de que van a poder, por ejemplo, formar una mitocondria, un cloroplasto, puede formar alguna otra organela, como por ejemplo, los ribosomas se conocen que son orgánulos también, pero sin membrana. Sí, también pueden haber algunos, eh, aparte de los cloroplastos, recuerden que tenemos otro tipo de cromoplastos, ¿sí? Los elaioplastos y demás. Entonces, todas estas son organelas dentro de la célula. Ojo, estamos en el primer nivel subcelular, lo que está dentro de la célula, ¿sí? Dentro de la célula. Ahora sí, dentro del nivel celular vamos a encontrar en las células que las células pueden ser células, sean células animales, células vegetales, de fungis, ¿no? La célula es la mínima unidad de vida. Una célula, sea procarionte o sea eucarionte, una célula sí podemos asegurar que son seres vivos, tiene vida. ¿Sí? El nivel tisular, ya estamos hablando obviamente de los tejidos. Los tejidos se organizan para formar órganos. Los órganos se comunican entre sí para formar sistemas. Los sistemas se unen, ¿no? Unos con otros para formar todo un individuo. Si juntamos el sistema digestivo, el sistema, el, el sistema respiratorio, el sistema reproductor, ¿no? Si juntamos todos los sistemas, obviamente vamos a tener un organismo, ¿verdad? Un ser vivo, un individuo. Y ahora, si juntamos a todos los individuos de una misma especie
en un espacio y lugar determinado, vamos a tener una población. Recuerda, una población es el conjunto de individuos de la misma especie en un espacio y en un tiempo determinado. Eso es lo más importante, ¿sí? Muy bien. Cuando se juntan poblaciones y conviven, tenemos una comunidad. Cuando el conjunto de comunidades viven en un ambiente determinado, no en un área en común, ecosistema, ¿sí? Cuando los ecosistemas, cuando consideramos los ecosistemas cercanos en un área, en un continente, estábamos hablando de la ecosfera en su totalidad, y la teoría moderna de la ecología ya habla de que todos somos uno solo, ¿no? De la biosfera, ¿sí? ¿Y por qué nos habla de biosfera en general? Lo que sucede es que la teoría moderna ya de la ecología habla de nuestro planeta, ya no como que los ecosistemas, que los continentes que por aquí separado, no. En realidad la teoría moderna de la ecología, por algo la ciencia siempre avanza, ¿no? Va mejorando, y nos menciona de que los seres que habitan el planeta, así como los espacios, todos están relacionados. Es decir, que lo que pasa al otro lado del mundo, sí, sí nos debe de importar, sí es muy importante, ¿sí? Lo que ocurre al otro lado del planeta, y bueno, y eso la pandemia también nos lo ha enseñado, ¿no? Sea una bomba atómica, sea un accidente como el de Chernobyl, sea una radiación muy potente, sea cual sea la alteración que ocurra al otro lado del planeta, realmente sí llega a todos, sí nos afecta a todos. Eso tenemos que tenerlo en cuenta de todas maneras, sí nos va a afectar, ¿sí? Por eso el concepto moderno de biosfera es, pues, todos somos uno solo. El planeta es uno solo. La basura que tiran en otro continente también nos afecta a nosotros, y lo que nosotros podamos contaminar o echar al mar también afecta al otro lado del planeta. Esa parte es lo que no debemos de olvidar. Muy bien, otro punto muy importante de la ciencia, de la biología, es que aplicamos el método científico. El método científico nos brinda las pautas necesarias para poder realizar una investigación de forma correcta. El método científico estudia, por ejemplo, un fenómeno. Tú observas un fenómeno o un problema, ¿sí? Observas un problema y lo que vas a hacer es intentar, luego de observar, obviamente, vas a intentar buscar una solución, ¿no? No es que los problemas se observan y, ya, qué chévere, ¿no? Y continuamos la vida, no. Cuando en ciencia tenemos un problema, el objetivo de este, obviamente, es solucionarlo, mejorarlo, ¿no? O al menos intentarlo, ¿sí? Para ello, se propone una hipótesis. La hipótesis es la posible solución al problema. No te olvides de eso. Posible solución al problema, ¿ok? Y, y para ello tenemos que realizar una experimentación, la cual corrobore la hipótesis o la rechace, ¿sí? Corrobore la hipótesis o la rechace. Va a ocurrir o uno o lo otro, ¿sí? La experimentación nos va a brindar, obviamente, resultados, ¿verdad? Nos va a brindar resultados. Y esos resultados
nosotros vamos a analizarlos para poder obtener conclusiones. Gracias a estas conclusiones, nosotros o vamos a corroborar, avalar teorías, ¿no? Leyes, o, o también puede rechazar, ¿no? La hipótesis y sabemos que ese camino no es. Es lo bueno en ciencia. En ciencia tú puedes plantear una posible solución, pero si te equivocaste y no es la respuesta, genial. De todas maneras ayuda, porque si a otra persona se le ocurre hacer lo mismo, ya sabe que ese camino no funciona y puede hacer otro. Eso es lo bueno, eso es lo bueno en el área de ciencias. Nada es en vano. ¿Sí? El método científico recuerda que se basa específicamente en todo lo que es objetivo. Es decir, si tú observas que las víboras son venenosas y tú no puedes decir, ya, vamos a solucionar el veneno, las víboras son malas. No, a ti te parecen malas, pero para la ciencia no es mala, para la evolución no es mala, porque esos animales existen de la manera perfecta para la evolución. Y si algo estuviera mal, ya se hubieran extinguido, no existirían. ¿Se entiende? Son cosas diferentes, son situaciones diferentes. La parte objetiva es, no importa si a mí me gusta, si no me gusta, si me conviene, no me conviene, no. Eso es ser subjetivo. Y la subjetividad no se aplica en el método científico. Eso también te lo mencionan por si acaso en el libro de la PRE. Sí, hay toda una página dedicada a método científico. Es un método científico, pero realmente bastante teórico, ¿sí? De cómo es que tenemos que realizar un análisis. Aquí las opiniones que se han hecho tan famosas a nivel mundial, la opinión para la ciencia, no, o sea, gracias, pero bueno, ni las gracias, ¿no? Porque la ciencia siempre nos dice la verdad. No nos dice lo que está bien, no nos dice lo bueno, no nos dice lo malo, no nos dice lo humano. Simplemente la ciencia dice la verdad. Recuerden eso. La ciencia siempre debe de ser muy objetiva. Ahora, vamos a pasar a nuestro siguiente tema de la clase. Nuestro siguiente punto es los bioelementos o los elementos biogénicos. Vamos a ver todo lo que corresponde a la composición química de la materia viva. La composición química, hablamos de no solo átomos, sino de moléculas, macromoléculas y que van a formar estructuras. Los bioelementos o elementos biogénicos van a ser aquellos que son parte de la tabla periódica, pero no son todos, ¿no? Obviamente nosotros no tenemos a toda la tabla periódica, no tenemos a toda la tabla periódica en nuestro cuerpo. Eso es imposible. Nosotros lo que tenemos es una parte, nada más. Una parte, una parte de los elementos. ¿Y cuáles son? Todos los que están aquí. Obviamente, unos elementos están en mayor cantidad que otros, como los primarios o bioelementos principales. ¿Quiénes son? Los populares son, ¿no? Carbono, hidrógeno, ¿sí? Oxígeno, nitrógeno. Ellos son los que están en mayor cantidad, ¿sí? En mayor cantidad. Los bioelementos secundarios son aquellos que también están en una cantidad considerable, ¿no? Y son obviamente muy importantes. Y los oligoelementos son aquellos que están en cantidades mínimas, en cantidades ínfimas, muy poquitito. Y ellos son obviamente ya el manganeso, el yodo, cobre, el cobalto, zinc, flúor, molibdeno, selenio, cesio, todos ellos ya van a estar cromo en poquísima cantidad, ¿sí? Muy pequeñita, pero ojo, no, tampoco, no cometamos el error de decir, ya, son poquititos. O sea, no importa si están o no están. No, no, no. No los menosprecies. Si eso es algo muy humano, ¿no? El humano dice,
pero es insignificante, no interesa. No, 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 no. La ciencia no funciona de esa manera, como les menciono, jóvenes. Aquí las opiniones no son válidas, ¿sí? La ciencia no funciona de esa manera. Los oligoelementos están en cantidades mínimas, pero ese poquitito de yodo que hay en nuestro cuerpo cumple su función. Oye, pero es poquitito. Sí, es poquitito, pero es necesario, a pesar de que es tan pequeña la cantidad que encontramos en su interior, ¿sí? Tan pequeñito, pero necesario. ¿Qué pasa si es que no tenemos oligoelementos o nos falta alguno de ellos? Esto nos genera enfermedades. Disculpen la letra, chicos, pero estoy sin mi tableta. Enfermedades carenciales. Ah, ay, 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 ay. Ya, sí se entiende, ¿verdad, chicos? Lo intento, lo intento. Enfermedades carenciales. Son aquellas enfermedades que se presentan por la falta, usualmente, de una vitamina o por falta de algún oligoelemento. ¿Sí? Tomen nota de ello, por favor. Enfermedades carenciales por falta de alguna vitamina o algún oligoelemento. ¿Listo? Muy bien, muy bien. Ahora, por aquí, ahí donde estamos. Ahora sí. Los principios inmediatos inorgánicos, ¿no? Aquellas moléculas inorgánicas, son, por ejemplo, el agua. Ojo, son cuatro, ¿ah? Y las orgánicas también son cuatro. ¿Y por qué se habla de moléculas orgánicas e inorgánicas? Lo que sucede es que estas moléculas inorgánicas están por todos lados, pero cumplen funciones en nuestro cuerpo. En otras palabras, las moléculas inorgánicas son aquellas que evidencian la interrelación con el medio. Agua, sales minerales, oxígeno y anhídrido carbónico. O sea, el CO2, el dióxido de carbono. Pero, pero también vamos a tener aquellas que son orgánicas. ¿Y cuáles son las principales moléculas orgánicas en nuestro cuerpo? Tenemos a los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. ¿Ok? O sea, también son cuatro. Vamos por aquí, vamos a retroceder para explicar cada uno de ellos, ¿sí? Recuerda, cuatro inorgánicos y cuatro orgánicos. ¿Cuáles son los cuatro inorgánicos? Agua, sales, CO2, perdón, y oxígeno. Perdón, mil disculpas. Mientras que las biomoléculas orgánicas son carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos, ¿sí? Son dos grupos diferentes. Vamos primero con el agua. El agua sabemos que es un solvente universal. No puede diluir absolutamente todo, pero sí la mayoría de sustancias. Por eso se le llama solvente universal. Tiene también función mecánica amortiguadora a nivel de las articulaciones, ¿no? Como por ejemplo en el líquido sinovial. Es un medio de transporte, porque como es solvente, puede, puede ir transfiriendo las moléculas de las sustancias de un punto a otro. Tiene alto calor específico, es un termorregulador, ¿sí? Nos va a ayudar a mantener controlada la temperatura. Tiene una alta tensión superficial, permitiendo incluso que algunos insectos caminen en superficies del agua, ¿no? Mantiene húmedas las membranas para generar el intercambio gaseoso o para permitir todas las funciones de paso que tiene la membrana, ¿no? La membrana tiene estas funciones de permeabilidad y demás. Es muy, muy, muy importante, ¿no? Muy necesario que las membranas siempre estén húmedas. Las sales minerales ayudan para la contracción muscular, como en el caso del calcio.
La transmisión del impulso nervioso, como el sodio, potasio, cloro, ¿no? De igual manera para mantener el equilibrio osmótico, ¿no? Y forma parte de estructuras como por ejemplo las estructuras óseas, ¿sí? Como por ejemplo las estructuras de la matriz ósea, ¿no? Que son netamente, recuerden, mineral, ¿no? Que son las estructuras formadas por hidroxiapatita, cristales de fosfato de calcio. Esas son las sales minerales que tienen funciones muy importantes en nuestro cuerpo. El oxígeno, de igual manera, así como el anhídrido carbónico, tienen funciones metabólicas en nuestro cuerpo. Sabemos que el CO2, el anhídrido carbónico, es una molécula de desecho. Y el oxígeno es esencial para todos los organismos que somos aerobios, que realizamos respiración mitocondrial, ¿no? Y por aquí, ¿dónde está? El anhídrido carbónico, que es el gas respiratorio, ¿no? De desecho principalmente, de desecho, y que va a ayudar a las plantas en su proceso de fotosíntesis. Porque recuerden que son las plantitas, ¿no? Las que van a utilizar el CO2 del ambiente para producir nutrientes. Y eso es algo que hasta el día de hoy nadie puede hacer, ¿verdad? Eso es algo muy importante. Muy bien, chicos. Hasta aquí entonces hemos visto todo lo correspondiente a las moléculas, inorgánicas. Vamos a pasar ahora a aquellas moléculas que son orgánicas. Recuerden que aquí también son 4, ¿sí? ¿Cuáles son esas 4 moléculas orgánicas, perdón? Los carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos, ¿sí? Muy bien. Primero, los carbohidratos van a organizarse desde pequeñitos a muy grandes. Los pequeñitos se conocen como monosacáridos. Imagínate un collar de perlas. Y ese collar de perlas son las moléculas más grandes. Y cada perlita es un monosacárido, ¿sí? Imagínatelo de esa forma. Sería de esta manera, mira, aquí hay un polisacárido, que parece, ¿no? Un collarcito de perlas. Y cada una de estas cositas es un monosacárido. Los monosacáridos pueden ser, mira, fructosa, galactosa, la famosísima glucosa, ribosa, desoxirribosa, que los vamos a ver en los ácidos nucleicos, ¿ah? O ribulosa, mira. Ellos son los monosacáridos más famosos que tenemos en ciencia, ¿sí? Más famosos. Los monosacáridos, cuando se van uniendo, van a ir formando disacáridos, mira. Por ejemplo, acá tenemos la unión de glucosa con la fructosa. Cuando se unen, forman el llamado enlace glucosídico y generan una hidrólisis al unirse. ¿Cómo se llama ahora este disacárido? Porque ya dejaron de ser monosacáridos. ¿Sí? ¿Cómo se llama? Recuerden, es la sacarosa, glucosa con fructosa, que es uno de los sacáridos, es uno de los disacáridos más famosos, así como también la famosísima lactosa,
y la maltosa. Recuerden que lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Ahora, por aquí, acá está. En el caso de los polisacáridos van a ser insolubles en agua, no, ellos no pueden diluirse, ¿no? A diferencia de los monosacáridos, que aparte de ser, perdón, y los disacáridos también, aparte de que los monosacáridos son solubles en agua, tienen sabor dulce. Los disacáridos ya no tanto, ¿sí? Pero los polisacáridos, ellos ya no son dulces, no tienen sabor dulce. Aquí tenemos, por ejemplo, el almidón, la harina. La harina no es dulce, ¿verdad? No va a ser dulce. Pero si nosotros consumimos el almidón y lo empezamos a degradar con la saliva, le empezamos a sentir un sabor medio dulce porque las enzimas van cortando los enlaces, ¿no? Y se van haciendo disacáridos y son un poquito dulces. Entonces, ese es el punto, ¿sí? De esa manera va a irse formando. Los polisacáridos, chicos, están en todos lados también. El almidón, que es la forma como las plantas almacenan los nutrientes. El glucógeno, que es la forma en cómo los animales almacenan sus nutrientes, ¿sí? Y nosotros, ¿dónde almacenamos el glucógeno? ¿Dónde está? Mira, acá está. El glucógeno, los animales, se almacena en el hígado y en los músculos, ¿sí? En los músculos. Una vez que el hígado y los músculos ya están bien llenitos, luego se procede a almacenar ya como lípidos, ¿no? El almidón ya sabemos que se almacena en las plantas, puede almacenarse en tallos, frutos, raíces, etcétera, ¿no? El almidón. Y la celulosa es un carbohidrato, pero no es una función de almacenamiento energético, sino es una función de tipo estructural. Y aquí es donde encontramos a la celulosa, la quitina, la mureína, otros carbohidratos estructurales, ¿no? La celulosa, que sabemos que está en la pared celular de las plantas, la quitina en el exoesqueleto de animales y la pared celular de los hongos, ¿sí? Recuerden eso. ¿Y la mureína? La mureína es el carbohidrato que vamos a encontrar en la pared celular de las bacterias, ¿sí? Mureína en bacterias. Los lípidos, por otro lado, son moléculas que no van a formar, pues, polímeros como tal. Los lípidos se van uniendo, van formando enlaces para formar estructuras más grandes de acuerdo a la necesidad, obviamente, de la célula. Los lípidos, recuerden que los lípidos simples son grasas neutras, ¿sí? Van a tener están formados usualmente por ácidos grasos. Y los ácidos grasos, recuerden que pueden ser saturados o insaturados. ¿Cuándo se llama un ácido graso saturado? Porque todos los enlaces que hay entre los carbonos es enlace simple. Pero se llama ácido graso insaturado cuando tiene un doble o triple enlace. Es ahí en donde ese doble o triple enlace va a generar un gran daño, ¿no?
para la molécula, pues puede formar enlace y por aquí se puede romper. Pues eso es bueno para nosotros, obviamente. Sí, eso es bueno para nosotros, porque así estos lípidos pasan a ser parte de otras moléculas también. En el caso de los lípidos complejos, ya se van a unir con otras moléculas, otras estructuras, ¿sí? Para formar, por ejemplo, esfingolípidos. Usualmente, los lípidos complejos van a tener, pueden tener en su composición fósforo o azufre. Son otro tipo también de lípidos complejos. Y los esteroides, que van a ser aquellos derivados del colesterol. Mira, aquí está el colesterol, aquí está, mira, el estradiol, se parece, ¿no? Progesterona, testosterona, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Estamos observando cómo este esteroide, ¿no? A partir del colesterol se va a ir derivando en otras moléculas, ¿no? Efectivamente. Las proteínas, verdad, me olvidaba de algo muy importante. Los lípidos, se menciona siempre que las grasas brindan mayor cantidad de energética que los carbohidratos. Efectivamente, brindan más, mucho más. Pero las grasas no son la forma inmediata, ¿no? No son la forma inmediata de obtener energía. ¿Y por qué nuestro cuerpo no utiliza directamente la grasa que brinda más energía? Porque también el proceso es más lento. Como las grasas tienen otro tipo de enlaces entre sus moléculas, la forma en cómo deben de ir saliendo demora, ¿no? Es un poco más lentito. Por eso los carbohidratos son las moléculas por excelencia que brindan mayor energía inmediata, inmediata. Los lípidos dan más, pero demoran más y tiene que ser inmediato. Una vez que nuestro cuerpo requiere energía, va a optar directamente por, recordemos, va a optar directamente por los carbohidratos. Las grasas se utilizan porque son nuestro almacenamiento. Las grasas se van a utilizar solo sí, ya se haya utilizado por completo los carbohidratos, ¿sí? Si no se han utilizado los carbohidratos en su totalidad, no se va a, no se va a utilizar los lípidos, ¿sí? Por eso es que cuando las personas hacen ejercicio para bajar de peso, es bien complicado, porque primero tienen que bajar todos los carbohidratos almacenados. Y esos son como 6 meses de ejercicio, dependiendo. Y una vez que se han recién acabado los carbohidratos, recién ahí se empieza a bajar la grasita. Muy bien. Las proteínas, ahora sí, las proteínas, recuerden que están formados por aminoácidos. Los aminoácidos, nuevamente, son los monómeros, ¿sí? Son los monómeros. Los aminoácidos tienen un carbono central, tienen un grupo amino y tienen un grupo carboxilo. Todos, y siempre un hidrógeno por acá. ¿Todos son iguales? Sí, todos son iguales. Pero ¿qué va a pasar por aquí? Lo que va a suceder es que lo que cambia específicamente es el radical. El radical es lo que va a cambiar. Puede ser solo un hidrógeno, puede ser algo con carbono. O sea, es muy, muy variado. ¿Sí? Muy, muy variado. ¿Entendido? Y los aminoácidos, por eso nosotros tenemos, ¿no? Entre 20 y 21 aminoácidos.
¿sí? Por lo que cambia es el radical. El esqueleto del aminoácido en sí no cambia. Algo muy importante es que las proteínas son las moléculas que tienen una mayor cantidad de funciones, ¿sí? Una mayor cantidad de funciones. ¿En qué sentido? Es que son muy variadas. Las proteínas, de verdad, chicos, que pueden ser reguladoras, hormonas. Pueden formar estructuras como la queratina del cabello. Pueden ser de transporte como la hemoglobina de la sangre para transportar gases, oxígeno y CO2. Pueden ser proteínas de reserva como la albúmina, ¿no? O la ovoalbúmina. Pueden ser proteínas de defensa, como en el caso de los anticuerpos o las inmunoglobulinas. Pueden ser proteínas motoras, como por ejemplo las actina, miosina, ¿no? Son proteínas motoras. Enzimas, que pueden ser, por ejemplo, las proteínas en la boca, en la saliva, ¿no? Las enzimas de la saliva, las enzimas del estómago, del intestino, ¿sí? Toxinas, como por ejemplo las toxinas de los venenos, son proteínas, ¿sí? Son proteínas. ¿Entendido? Aquí tenemos a los grupos amino, carboxilo, cómo se unen y forman el enlace peptídico. Típico que vengan, ¿sí? Ahora, por aquí, ay, ¿qué pasó? ¿Se colgó un ratito? ¿Qué pasó? A ver, ya, ahora sí. Los niveles también de estructuración de las proteínas, porque las proteínas tienen su función de acuerdo a su nivel de organización, de acuerdo a los enlaces que hay entre las moléculas. Una proteína el, que tiene, por ejemplo, una gran cantidad de enlaces, ¿no? Una enzima, se espera que sea muy estable, ¿verdad? Y una proteína que no tiene enlaces, que tiene una forma lineal, se espera que, pues, bueno, no sea tan compleja, ¿no? Por ahí. Y eso es lo que ocurre, mira. La estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria de las proteínas. La estructura primaria de las proteínas encontramos aminoácidos, una cadena de aminoácidos, ¿sí? Una cadena de aminoácidos. Esta cadena de aminoácidos lo que hace es formar de manera lineal nada más una proteína. ¿Cuándo es una estructura secundaria? Cuando entre esta cadena empiezan a observarse enlaces. Cuando hay enlace por aquí, por aquí, por aquí. Cuando se forman los enlaces, la molécula como que se va sujetando, ¿sí? Y ya va adquiriendo una forma tridimensional, sea una alfa hélice o una beta plegada, ¿no? O una hoja plisada, también lo llaman. Sea cual sea la forma, el punto es que va a tener una forma. Y esta es una estructura secundaria, ¿sí? Usualmente aquí los enlaces son de tipo hidrógeno. La estructura terciaria es cuando ya vamos a encontrar, mira, alfas hélices y beta plisadas formando una molécula más grande. Primero que suelen ser más grandes, la estructura terciaria más grande, y también la característica es que empiezan a presentarse nuevos tipos de enlace, como por ejemplo enlaces iónicos, hidrofóbicos, puentes disulfuro, puentes de hidrógeno.
son otros tipos de enlaces ya más complejos, ¿no? Y surge la estructura terciaria. La estructura cuaternaria abarca 2 o más estructuras terciarias, tal como lo podemos ver por aquí, ¿no? Como en el caso también de la hemoglobina, que van a ser 4 grupos, ¿verdad? Y algo también muy importante en la característica de las proteínas es que las proteínas se pueden denaturar y algunos casos se renaturalizan, o sea, regresan a su forma original. Esto ocurre en el caso de algunas enzimas. Pero ¿dónde es que yo veo este proceso de denaturalización? Cuando tenemos una proteína como tal, no se denaturaliza, sea por el pH, por la temperatura, por la solubilidad, por las sales, por lo que sea que presenten, ¿sí? La proteína se denaturaliza, es decir, se rompen los enlaces. ¿Esto dónde lo vemos? Muy común, muy común es ver esto, por ejemplo, en el caso de el huevito. Cuando nosotros queremos un huevito frito, agarramos el huevito, abrimos el huevito en la sartén caliente y la clara del huevo, que es básicamente pura proteína, la clara del huevo empieza a tornarse blanca. Eso es gracias a que la proteína se está denaturalizando. Se va degradando y la proteína, ¿no?, se vuelve ya traslúcida. Cambia, cambia de color, ¿sí? Cambia su coloración, se denaturaliza. ¿Entendido eso? Y ahora sí, y por último, la última molécula orgánica que tenemos aquí son los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos pueden ser de 2 tipos, no se olviden, ARN y ADN. ¿Hay algún otro tipo de ácido nucleico? No. No hay otro tipo de ácido nucleico, no descubierto hasta ahora, no se sabe, no se conoce, no en este planeta. ¿Sí? Los ácidos nucleicos son ADN o ARN, o uno o el otro. Nucleótido, formado por un azúcar base, un grupo fosfato y una base nitrogenada. Este es el nucleótido. Y tú dirás, oye, pero el nucleótido acá tiene una pentosa, un azúcar. Sí, y es parte del nucleótido. El nucleótido no es el azúcar. El nucleótido no es el grupo fosfato. El nucleótido no es la base nitrogenada. El nucleótido son los 3 juntos. Eso es un nucleótido. Y ahora, la clasificación de los nucleótidos, ADN o ARN, varía dependiendo de quiénes están presentes aquí. Por ejemplo, si el azúcar es una ribosa, esta molécula va a ser ARN. Pero si el azúcar es una desoxirribosa, estamos hablando de ADN. Y ahora, en el ADN y el ARN también tenemos diferencias. Por ejemplo, que en el ARN vamos a encontrar citosina, guanina, adenina y uracilo. Mientras que en el DNA o ADN encontramos citosina, guanina, adenina y timina. Nos damos cuenta que la presencia de timina y la presencia de uracilo aquí son clave. El uracilo es exclusivo del ARN y la timina es exclusiva del ADN. O sea, son las bases nitrogenadas los que también van a hacer diferencia. Otro muy importante es que el ADN es de doble cadena. Mira, el ADN sí es de doble cadena, pero el ARN es monocatenario. Quiere decir formado por una sola cadena. El ARN no se complementa, no forma esa doble hebra, ¿sí?
en el ADN sí vamos a encontrar complementariedad entre adenina-timina y citosina-guanina. Aquí sí se complementan. Adenina-timina, tal como lo vemos, forma 2 enlaces y citosina-guanina forma 3 enlaces. ¿Entendido? No nos olvidemos de eso, ¿ok? Adenina-timina, citosina-guanina. ¿Listo? Ahora, y por último, chicos, sí que es bastante, ¿eh? Los virus son estructuras. Recuerda, no podemos decir el virus murió porque no tiene vida. Y sí, esto es algo que genera mucha controversia porque efectivamente, pues sabemos, ¿no? Sabemos de que realmente en las noticias, ¿no? Cuando dicen que si el virus murió, hablaban del COVID como si fuese bacteria, virus, y obviamente la población no sabe cuál es la diferencia o qué es, ¿no? Esto, obviamente, esto se debería de enseñar a nivel del colegio, pero pues lamentablemente no nos enseñan, ¿no? No nos enseñan. Esperemos que nuestra calidad educativa también mejore en algo tan importante. Los virus no pueden morir porque no tienen vida. Los virus se desorganizan, se denaturalizan, se destruyen, ¿no? ¿Por qué? Porque los virus están formados por proteína y ácido nucleico. Esa es la composición, la estructura que tiene un virus. Algunos virus, como por ejemplo los virus envueltos, pueden tener una membrana. Puede tener una membrana, ¿sí? Puede, eso sí. Ahora, de acuerdo a la simetría, porque los virus también tienen forma, ¿no? Y por eso hay toda una clasificación de los virus, ¿ah? Por ese motivo, a veces la comunidad científica, ¿no? Pensaba que los virus tenían vida porque se clasificaban y todo. Pero en realidad, perdón, en realidad no es eso. Es que ellos van a organizarse de forma diferente dependiendo las estructuras pues, que posean. Cuando hay ADN, cuando hay proteínas, pueden organizarse de diferente manera. Y aquí tenemos un pequeño amiguito muy famoso. Este es un bacteriófago, en donde muchas personas cuando lo ven creen que tienen patitas. Y dicen, mira sus patitas. Y esas patitas se mueven. Este virus tiene movimiento, es un ser vivo. No, no y no. Esas estructuras que tienen la parte inferior son apéndices, nada más. Son estructuras proteicas y no se mueven. ¿Y entonces para qué están ahí? ¿De adorno? Bueno, no tanto de adorno, pero están ahí básicamente y únicamente están ahí, no por adorno, sino para que les sirva de adherencia, porque no se mueven, pero sus proteínas tienen afinidad con las células. O sea, estas puntas, estas proteínas tienen afinidad con la membrana de la célula y les sirve para la adherencia. Para eso les sirve. ¿Entendido? Para adherirse. ¿Listo? Ahora recuerden, tenemos virus de tipo DNA y virus de tipo RNA. Claro que sí, son variados. Los virus de ADN, por ejemplo, pueden ser la viruela, varicela zoster, herpes, la hepatitis B, y los virus de tipo ARN, gripe, fiebre amarilla, rubiola, hepatitis A, la rabia. Ojo, jóvenes, que aquí esto ustedes lo deben de complementar con la separata. En la separata, tú tienes esto de aquí, mira, ¿no? Un pequeño resumen de las ciencias biológicas, ¿sí? De las moléculas inorgánicas, orgánicas, los bioelementos primarios, secundarios, los oligoelementos, moléculas inorgánicas. Mira, acá tienes el resumen. Y este resumen es buenísimo de principios inmediatos orgánicos, tanto de carbohidratos, de lípidos, de proteínas y ácidos nucleicos.
¿sí? Acá hay más ejemplos también, no olviden revisarlo. Por aquí tienes la estructura, ¿no? De los disacáridos, de los lípidos, aminoácidos, proteínas, ácidos nucleicos, ¿no? Nucleótidos, de ADN, ARN. Y por aquí tienes a los virus, sus características, su clasificación, su importancia biológica. Algo muy importante que no nos decían aquí en el PPT es que los virus son metabólicamente inertes. ¿A qué nos referimos con que los virus sean metabólicamente inertes? Señores, los virus no tienen enzimas. Pero tú te preguntarás o deberías ya de conocer al VIH. El VIH es un virus que tiene una enzima por dentro, la retrotranscriptasa, pero esta enzima no está activa, no es una enzima que esté funcionando en el virus. La retrotranscriptasa es una enzima como tal que va a estar inactiva en el virus y se activa recién se activa al último, cuando, cuando ingresa el virus a la célula. O sea, el funcionamiento del virus, la replicación del virus, depende de la célula. Por eso se le conocen como parásitos intracelulares. El virus no tiene ni una sola capacidad fuera de la célula. No puede hacer nada, absolutamente nada. Aparte de ello, tiene un solo tipo de ácido nucleico. Tiene o DNA o RNA. Jamás ambos a la vez. Nunca. Siempre va a tener solo un tipo, ¿sí? Y se replican. O sea, no se dividen, no se multiplican, no se reproducen. No. El virus no tiene capacidad reproductiva. El virus lo que hace es, no se replica, no se reproduce, sino se replica. No se olviden de eso. ¿Listo? Aquí tenemos a los virus, miren, ¿no? Con su ADN en el interior, su ácido nucleico en el interior, su cápside alrededor, ¿no? La clasificación, aquí tienen algunas otras imágenes también en la separata. Y aquí está, esto les quería mostrar, miren. En la separata ustedes tienen otros cuadros de virus de tipo RNA y virus de tipo DNA, ¿sí? Aquí hay más ejemplos, sobre todo para aquellos que van a las áreas de ciencias básicas o ciencias de la salud. Sí, chicos, para ustedes aquí hay más ejemplos. Listo, continuemos. Muy bien, esta parte ya vimos. Ahora sí. Dentro de las funciones de los virus, obviamente, está la replicación viral. La replicación viral no es, ojo, no es que un tipo de reproducción, no, nada que ver. La replicación, no dice reproducción, replicación. Simplemente el virus se replica. ¿Por qué? El virus cuando se cruza con una bacteria, o mejor dicho, la bacteria se cruza con un virus porque es así. Los virus no se mueven, no se trasladan. Somos los seres vivos los que trasladamos a los virus, sea a través de la saliva, ¿no? Cuando estornudamos, así se ha contagiado mucho el COVID, ¿no? A través de la saliva, por ejemplo, ¿no? Cuando estornudamos o cuando hablamos, ¿no? Ahí salen los virus. Pero en el ambiente, cuando cae al piso, el virus se destruye, se desorganiza, se desintegra. Otros virus sí pueden cristalizarse, ¿no? Dependiendo, pero hay otros virus que no. Ahora, si un virus está en el ambiente, ¿se va a quedar ahí? ¿Se puede destruir o no? Pero si se queda en el ambiente, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? Básicamente, ¿no? Básicamente es que algún ser vivo, algún animal, alguna bacteria o alguna planta se cruce por ahí, se cruce en su camino y el virus se adhiera al ser vivo. ¿Sí? Los virus no buscan a los seres vivos. Son los seres vivos los que se encuentran a los virus. ¿Por qué?
Recuerda, el virus no puede trasladarse. El virus no puede moverse. El virus no tiene esas capacidades. ¿Listo? Por aquí vemos entonces, ¿no? A la bacteria que se le cruzó un virus que se le ha cruzado una bacteria, ¿no? Y el virus se adherió a su superficie y lo que hace el virus es inyectar, segunda etapa, la inyección de su ácido nucleico, ¿no? Y este ácido nucleico va a empezar a utilizar la maquinaria enzimática de el hospedero para empezar a copiar su ácido nucleico y se empieza a expresar para producir proteínas. ¿Qué proteínas? Proteínas de la cápside, las proteínas que forman al propio virus. Luego estos virus se van a ensamblar y luego se van a liberar, usualmente a través de la lisis. ¿No? Usualmente es el ciclo lítico, ¿no? En donde la bacteria se destruye, como que revienta, ¿no? Y libera a todos los virus. Esto es lo típico que usualmente ocurre. Por aquí, la liberación por gemación es otro tipo de liberación. En algunos casos, las células se lisan, es decir, liberan a los virus reventando prácticamente. Pero en otros casos, en donde el virus requiere robarse membrana, va a ser liberado por gemación. Es otra forma, ¿sí? Por gemación. Y por gemación se lleva membrana, miren, se rodea de membrana. Y ahora sale el virus con una membrana y esta membrana le ayuda a tener estos receptores para engañar a otras células y que las células le permitan el ingreso. O sea, los virus realmente parece, ¿no? Parece que tuvieran hasta inteligencia. Porque tienen unos mecanismos muy, muy, muy particulares, ¿no? Muy bien, muy bien. Ahora, ¿cómo es en el caso del VIH? El VIH, ¿no? Aparte del COVID, son virus extremadamente, ¿no? Extremadamente famosos, muy famosos. El virus de la inmunodeficiencia humana, el VIH, este virus tiene estos receptores membranales, mira, GP41, GP120. GP41 es el verdecito de abajo y GP120 es el de encima. Estos receptores le ayudan a llegar a identificar a sus células blanco. Las células blanco usualmente son los linfocitos T CD4, que son conocidos como los linfocitos helper o los linfocitos cooperadores o ayudadores, ¿sí? Los linfocitos T CD4 o helper sabemos que son parte de nuestro sistema inmune y nos ayudan a la defensa. Por eso es que cuando tenemos una persona desarrollando SIDA, la persona prácticamente no tiene sistema inmune y todo le afecta. Todo le hace daño, todo sale mal, todo. Así se coma una manzana cruda, le hace daño, ¿no? Tenemos esa característica, esa peculiaridad. Entonces, el VIH, recuerden, sus receptores llegan hasta el linfocito, lo reconocen, lo engañan y el linfocito inocente le permite el paso, ¿no? Le permite la entrada. Cuando le permite la entrada, el virus libera su ARN y la enzima que estaba dormida, porque aquí la enzima está dormida, cuando tiene contacto con el citoplasma de la célula, la enzima se activa. Y cuando la enzima se activa, va a retrotranscribir el ARN, es decir, va a sintetizar ADN. Este ADN se va a complementar, forma una doble cadena y esto luego se integra, ¿no? Se integra el ADN y aquí se puede quedar por años sin expresarse.
años, ¿ah? Se queda ahí sin expresarse. Hasta que el virus detecta que, por ejemplo, la persona está deprimida, inmunosuprimida, ¿no? Tiene algo que ha bajado sus defensas y el virus decide expresarse en ese momento. Empieza la transcripción, la traducción de proteínas, el ensamblaje y salen más virus. Cuando el virus está replicándose en el interior del ser humano, ahí es donde decimos, esta persona tiene SIDA. Mientras tanto, la persona no tiene SIDA, solo es portador de VIH. Son dos cosas diferentes, dos situaciones diferentes, ¿sí? El VIH, recuerden que puede transmitirse a través de jeringas, inyecciones, ¿no? Directamente de la madre al hijo, si es que la madre no está en tratamiento, ¿no? Y a través de relaciones sexuales de igual manera, ¿sí? A través del coito, también puede, a través de los fluidos. El VIH no se transmite por el agua, el aire, por picaduras de insectos, ¿no? Por saliva, sudor o lágrimas, ¿sí? O al compartir el inodoro con otra persona. ¿Por qué aquí te mencionan mediante saliva, sudor o lágrimas o los besos con la boca cerrada? Lo que sucede es lo siguiente. Si una persona tiene al VIH y no lo sabe, el SIDA puede estar en su cuerpo. O sea, es decir, el VIH puede estar expresándose. ¿Sí? Y cuando están los virus de VIH expresándose en el cuerpo de una persona, estos virus van a empezar a salir pues por todos los fluidos, dentro de ellos a través de la sangre, ¿sí? Y lo que pasa es que, por ejemplo, las personas usualmente, y esto es bastante común, tener caries, tener una gingivitis en alguno de los dientecitos o las muelas, ¿no? Y no nos damos cuenta. Nos damos cuenta cuando nos cepillamos los dientes, ¿no? Y por ahí una zona de la encía está irritada, pero esa zona está sangrando. Entonces, si hay un beso em, bastante intenso, ¿sí? La sangre de las encías puede salir. Imaginemos que una persona con VIH tiene las encías dañadas, ¿no? Por las caries, y la otra persona también tiene caries. Al llegar la saliva, al llegar la saliva, con sangre de la persona con SIDA a una persona que tiene caries, obviamente las caries, recuerden que son orificios en los dientes con ingreso directo a torrente sanguíneo. O también que esta otra persona tenga heridas en la encía, también de igual manera. Entonces es contacto directo prácticamente con la sangre de la persona infectada. En ese contexto, ahí sí es posible el contagio, ¿sí? Recuerden eso. ¿Y cómo es que se sabe si una persona tiene o no tiene VIH en su cuerpo? Las pruebas que una persona debe de hacerse son pruebas que se realizan en- durante toda la vida, una vez iniciada la actividad sexual. Cuando una persona tiene actividad sexual, empieza su vida sexual, tiene que siempre hacerse chequeos, sea varón o sea mujer, ¿sí? No, aquí no interesa si eres varón o mujer, porque esto es las enfermedades, las infecciones de transmisión sexual, las ITS actualmente, pues pueden estar en cualquier persona. La prueba de detección para VIH es el ELISA, que es una prueba presuntiva. El ELISA te sale positivo también para la gripe tipo influenza o para cierto tipo de enfermedades, ¿sí? También sale positivo. Si el ELISA sale positivo, con calma, tranquilos, vamos a hacernos un Western blot. El Western blot sí es la prueba confirmatoria. Si es que dio positivo por alguna otra enfermedad o si es que realmente es VIH el que está en el cuerpo de la persona.
¿Listo? Muy bien, jóvenes, muchas gracias por su atención y ahora vamos a nuestras preguntas. Antes que nos gane el tiempo, ¿sí? Vamos a nuestras preguntitas. Ay, aquí está. En la pregunta número 1, vamos a nuestros ejercicios de la primera semana. Nos dice, un motociclista sufre una fractura en el fémur y muchas contusiones, siendo necesario colocarles un yeso para que el hueso logre soldar con el tiempo. Para que este evento sea más rápido, satisfactorio, el médico le recomienda la ingesta de silicio por ser un mineral indispensable para la regeneración. Sin embargo, ¿qué otro oligoelemento sería necesario también? Acá definitivamente uno pensaría calcio, los huesos, pero un momento, el calcio no es un oligoelemento, es un secundario. Sí, aparte de calcio se requiere silicio y aparte también manganeso. Sí, el manganeso también, las sales que consumimos, y principalmente en plantas, es un mineral que nos ayuda a mantener la dureza de la matriz ósea. En la pregunta número 2 nos indican, en el pasado apareció una enfermedad relacionada con la tiroides denominada bocio. Esta enfermedad se debe a la carencia de un bioelemento en la dieta. El bocio, jóvenes, es un tipo de hipotiroidismo por falta de la producción de hormona tiroxina. Y para producir la hormona tiroidea, la tiroxina, se requiere de yodo. ¿Sí? Por eso te dice, el gobierno decidió incorporarlo en la sal de cocina. Es por eso que cuando compramos sal, ¿no? Si lees lo que compras, te dice ahí sal yodada, sal con yodo, ¿sí? Sal yodada, no se olviden de eso. En la pregunta número 3, nos dicen por aquí, ¿no? Relaciona correctamente el principio de unidad de la importancia que va a tener en los seres vivos. Aceptar final de electrones en la respiración, definitivamente. ¿De quién estamos hablando? Del oxígeno, ¿verdad? Fuente de carbono para la fotosíntesis. El anhídrido carbónico o CO2 permite la permeabilidad celular, las sales minerales y permite la excreción, obviamente, las moléculas de agua, ¿no? Esas serían las respuestas correspondientes. En la pregunta número 4 nos indican, los lípidos son biomoléculas no polares e insolubles en agua. Estos constituyen una principal fuente de energía para el organismo. Dentro de estos hay un esteroide que resulta ser el precursor de las hormonas sexuales como testosterona y los estrógenos. ¿Cómo se denomina este esteroide? ¿Cómo se denomina? Estamos hablando obviamente de el colesterol, ¿se acuerdan? Que era a partir del cual se formaba el estrógeno, progesterona, testosterona, ¿no? Todos ellos. Es la base. En la pregunta número 5, los principios inmediatos orgánicos cumplen diversas funciones importantes para el organismo. Sin embargo, uno de ellos resulta ser muy versátil por la gran cantidad de funciones que realiza, de transporte, de defensa estructural o incluso como hormonas, enzimas. Estas biomoléculas resultan ser, obviamente, las más versátiles. Hablamos de las proteínas, ¿no? Ellas son las que cumplen una mayor cantidad de funciones. ¿Y por qué? ¿Por qué las proteínas son las elegidas para cumplir tantas funciones? Bueno, se debe a que, recuerda, la proteína viene de un ARN mensajero y ese ARN mensajero viene de el ADN. Recuerden eso. Pregunta número 5, por eso la clave correcta es la D, proteínas. En la pregunta número 6, facilito, ¿ah? Los ácidos nucleicos están constituidos de unidades monoméricas denominadas nucleótidos. ¿Cuáles son los componentes que constituyen un monómero? ¿Se acuerdan del nucleótido? Les dije, el fosfato no es el nucleótido.
El azúcar, ¿no? La pentosa, no es el nucleótido. La base nitrogenada no es el nucleótido. El nucleótido son los tres juntos, ¿sí? Recuerden eso, los tres juntos. Por ese motivo, la clave correcta es la C, ¿no? Acá falta el, el grupo fosfato, acá falta la base nitrogenada. Se dan cuenta que en todos falta algo, ¿no? Todos falta algo. Purinas y pirimidinas son las bases nitrogenadas. Las purinas, ¿quiénes son? ¿Se acuerdan? Acá sí tengo para escribir. Aquí te lo coloco. Purinas, también llamadas púricas, son AG. AG. Adenina, guanina. Pirimidinas o pirimídicas también son las demás. Citosina, timina, uracilo. ¿Sí? Esas son las bases nitrogenadas. En la pregunta número 6, obviamente la clave es la C. Pregunta número 7. Facilito también, ¿ah? Te dicen, las células vegetales presentan una pared celular que brinda rigidez y protección. Ok, le da la forma a la célula. Esta estructura está conformada por un tipo de carbohidrato que es un denominado. El carbohidrato que forma parte de la pared celular es obviamente la celulosa, ¿verdad? Y es un polisacárido. ¿Será un polisacárido metabólico? No, chao. ¿Será un disacárido? No. ¿Polisacárido energético, el almidón? No, 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 esto no es estructural, recuerden. Monosacárido tampoco, ¿no? Al toque sacamos la clave. La D. Recuerden eso. En la pregunta número 8. En un hospital infantil se requiere de un especialista para evaluar el síndrome de Turner del síndrome de Down, los cuales están relacionados a la falta o sobra de ciertos cromosomas. ¿Qué rama o dominio de la biología debe dominar el especialista? Aquí no tienes que saber qué es el síndrome de Turner o cómo es el síndrome de Down, por si acaso. Aquí te está hablando y te dice aquí, recuerden chicos siempre leer bien las preguntas, ¿ok? El momento de las preguntas es el momento más importante de la clase. Recuerda eso. ¿Por qué? Porque es aquí en donde tú vas a aprender a sacar la clave, a leer bien una pregunta de la pre-San Marcos. Son las preguntas de admisión, modelo San Marcos. ¿Sí? Y lo más importante en el examen de admisión es que tu conocimiento va a ser medido sacando las claves correctas. Recuerden eso. ¿Sí, chicos? Así que aquí no te enfoques, ¿no? En qué es el síndrome de Turner y todo. No, 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 ahorita no, eso déjalo de lado. Porque aquí te está diciendo que esta rama debe de conocer de la falta o sobra de ciertos cromosomas. ¿Qué rama o dominio de la biología es quien estudia los cromosomas? En otras palabras, la biología molecular no puede ser porque estudia el ADN. La genética estudia la herencia y la variabilidad. La antropología estudia el desarrollo del ser humano. La bioquímica estudia moléculas. Y la citogenética estudia al ADN, cómo se va organizando en la célula a manera de cromosomas. Así que, por ese motivo, la clave correcta es la letra E. No se olviden. La citogenética estudia a los cromosomas. Y hay citogenética humana, citogenética vegetal, citogenética animal, ¿no? O sea, ya se imaginan, ¿no? Todo aquello que tenga cromosoma. En la pregunta número 9 nos dice, cuando ante un evento que ocurre en la naturaleza se llega a establecer, luego de experimentar, una conclusión que determina una teoría, es porque se ha logrado el fenómeno observado. Se ha logrado explicar, describir, resaltar, ignorar, analizar. Chao, obviamente, ignorar, chao, resaltar y chao, describir.
Recuerden que lo que se requiere es, obviamente, explicar qué es lo que ha ocurrido con este fenómeno. Se busca explicar. Tú lo puedes analizar en la observación. En la observación, ¿sí? Pero lo logras explicar al final del proceso, al final del método científico. En la pregunta número 10 nos dice, al viajar Iván a Ayacucho observa diversas poblaciones de vacas, cabras, chivos, perros en una determinada zona. Sin considerar el biotopo, esta observación corresponde a... ¿Qué es el biotopo? Te voy a dar un dato. Y esto es muy importante. El ecosistema está formado por el biotopo, que es todo lo inerte. ¿Qué cosa es lo inerte? Agua, aire, energía, etcétera. ¿Sí? El biotopo más la biocenosis. Y ahora, ¿qué es la biocenosis? Todo lo vivo. Animales, plantas, hongos, bacterias, protozoos. Eso es biocenosis. Todo lo vivo. ¿Entendido? A ver, vamos a ver si es que entra. Un momento. Ya, hasta ahí nomás, ¿sí? Eso es el ecosistema. El ecosistema está formado por el biotopo y la biocenosis. Por eso es que por aquí, ¿no? Por aquí te dan en esta premisa. Si observa diferentes poblaciones de animales, sin considerar el biotopo, ¿qué estamos viendo? A un conjunto de seres vivos, es decir, a una comunidad, ¿sí? Sin considerar la parte inerte. Recuerden eso. A una comunidad. No puede ser un ecosistema, tampoco es una población de especies. Eso no existe. Una población es el conjunto de una sola especie. El conjunto de poblaciones es una comunidad. Por eso la respuesta es la B. En la pregunta 11, mira, qué ternura. ¿Qué estamos viendo aquí? Te dice, observe detenidamente la imagen y marque la alternativa que indique el dominio de la biología que se encarga, ¿no?, de su estudio. Aquí estamos viendo lo que corresponde al comportamiento animal. Estamos hablando de etología. ¿Sí? Pregunta 11, clave E, etología. Pregunta 12, antes que nos gane el tiempo, chicos. Aquí nos estamos refiriendo a, te dice, los virus o partículas virales están conformados estructuralmente de un solo tipo de ácido nucleico, una proteína que lo contiene, denominado cápside. Esta puede ser helicoidal o icosaédrica, ¿no? Diferente forma. A su vez, esta cápside está constituida por unidades denominadas, está hablando de las proteínas, que son los capsómeros de la cápside, ¿no? Nombre, valga la redundancia. En la pregunta número 13 nos mencionan de que en las enfermedades virales la manifestación de signos y síntomas coinciden con el evento de la replicación viral, ¿no? La lisis. Esta etapa de la replicación es denominada la liberación de los virus. Obviamente el ensamblaje ocurrió antes, la fijación es la primera etapa, la penetración es la segunda etapa, penetración o inyección, ¿no? Y la pérdida de cubierta, eso no existe, es un distractor. En la pregunta número 14 te dicen, el SIDA es causado por el virus VIH. Este virus caracteriza por contener ARN como genoma, por lo que no puede directamente integrarse al ADN de la célula blanco. Para que esto ocurra, su ARN debe convertirse en ADN gracias a una enzima muy importante. Para ello, ¿no? Denominada, obviamente, la retrotranscriptasa es la enzima que logra transformar el ARN en ADN.
En la pregunta número 15 se está refiriendo a la enfermedad conocida como viruela. Y en la pregunta número 16 estamos hablando de la gripe del mono. Chicos, no se olviden, por favor, que ustedes deben de resolver todas estas preguntas primero ustedes solos y luego ya corroborarlo con con nuestro desarrollo. ¿Listo, chicos? Muy bien. Eso sería todo de mi parte, chicos. Son 11:55. Sí, 11:55. Ya estamos ya en la hora. Muy bien, chicos. Muchas gracias. Muy buenas tardes ya casi con todos. Conmigo hasta la siguiente oportunidad. Muchas gracias. Nos vemos el siguiente jueves. Claro, siguiente jueves a la misma hora. Chao, chao. Hasta luego. Chao, Miss. Bye. Chao, Miss, cuídese. Cuídense. Recuerden, por favor, para la siguiente semana, vengan resolviendo todas las preguntas para corroborarlo y si tienen dudas, por favor, me lo hacen saber. Un fuerte abrazo. Cuídense. Tengan un excelente fin de semana.